Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto saludarles desde Colima. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la identidad como derecho humano. Para esta charla vamos a dividirlo en dos momentos, uno con el fundamento antropológico de la identidad y otro desde el soporte jurídico de la misma. Bueno, en este sentido, primero tenemos que entrar a hablar sobre la acepción de la identidad. ¿Qué nos define? ¿Qué es la identidad? En un primer momento, la acepción de identidad puede ser vista a partir de los rasgos propios, es decir, como el conjunto de rasgos que va a caracterizar a un individuo o la colectividad frente a los demás. Pero no solo implica eso, también implica la autoconciencia. Es decir, también implica que nosotros mismos, cada ser humano, se ve a sí mismo y distinto a los demás, tanto en lo individual como colectivamente. Para el fundamento antropológico de la identidad, y lo vamos a abordar desde dos vertientes. Una vertiente dinámica de la identidad, la cual plantea o postula que esta identidad es cambiante, es mutable a lo largo de diferentes momentos o factores. Primeramente tenemos como antecedentes algunos de los autores que abordan esta vertiente, como es Juan José Sácares, Alejandro Iborra. Ellos plantean que la identidad se da a partir de una interacción social. Por otro lado, León Olivé nos habla de esta interculturalidad crítica, en donde la identidad es un producto de esta interacción cultural, de las creencias, valores, normas condicionadas por el contexto social y la realización de intereses. En este sentido, también consideramos o se considera la identidad como un poder y cultura, para lo cual Manuel Castel considera que la identidad se construye a partir de atributos culturales y relaciones de poder, generando identidades legitimadoras de resistencia o de proyecto. Pero no solo es una identidad que se da a partir de estos atributos culturales y relaciones de poder, sino también puede ser considerada que la identidad se forma a través de la narrativa, interpretando experiencia, reconstruyendo el yo que se va dando a lo largo del tiempo, y también tiene un carácter relacional. Es decir, para Joseph Javert, la existencia humana es una tarea, una vocación de caridad, y la interacción con los demás. También se observa al ser humano como una tarea y una llamada. Tiene un propósito, tiene una intención, tiene una razón de ser, la existencia como tal. En estas propuestas del fundamento antropológico de la identidad, se va a plantear que la identidad no es algo estable, algo fijo, sino que hay una transición de la misma a lo largo de la vida del ser humano, ¿sí? Pero al contrario, censo, tenemos otras eh, perspectivas o vertientes estáticas de la identidad en las cuales plantean que esto no puede ser posible, la mutabilidad o el cambio, sino que es algo fijo que se mantiene a lo largo de la vida. Algunos de los ejemplos es el dualismo que plantea Platón con el alma-cuerpo, en donde para él el alma pues es algo inmortal, es algo inmutable, y por tanto, si la identidad se encuentra dentro del alma, y reside en ella, pues no es un elemento biológico o que dependa de una construcción social, simplemente es algo que permanece estable a lo largo de la vida. René Descartes en su momento hablaba de un dualismo mente y cuerpo, en donde precisamente este dualismo de mente y cuerpo nos habla sobre la capacidad que tiene el ser humano de pensar y la racionalidad que distingue el ser humano. Pero aunado a esto, para él no puede cambiar algo más, sino que siempre va a ser algo distintivo la capacidad de razonar, ¿no? Recordemos el cogito ergo sum, ¿no? Eso luego existe. Y así podemos hablar sobre las dos vertientes que se tiene sobre la identidad, una con un cambio, una mutabilidad de la misma, y la otra como algo estático. En un tercer momento de la charla vamos a hablar sobre este fundamento y por cuál es en la cual estamos de acuerdo o hacia dónde nos inclinamos.
Respecto a la identidad como derecho humano que posee toda persona por el hecho de serlo, se va a soportar en la valía que emerge de la esencia y su realidad antropológica. Es decir, tiene un reconocimiento en la importancia del Estado hacia esta a partir de la esencia humana y el reconocimiento que legal que le da. Como esencia humana, pues la identidad es un derecho humano inherente a toda persona basado en su dignidad y una realidad antropológica. En el reconocimiento legal, pues lo podemos encontrar en diferentes marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. En un momento platicaremos alguno de ellos, y su importancia va a radicar en el reconocimiento, protección y garantía por parte del Estado. Este compromiso que asume el Estado en reconocer, proteger y garantizar el derecho a la identidad propicia que el ser humano pueda acceder a otra serie de derechos que le permiten su desarrollo integral. Entonces, pues, tenemos que el fundamento del derecho humano a la identidad pudiéramos partir de la dignidad. ¿Por qué de la dignidad? Porque la dignidad es algo inherente al ser humano que lo hace un sujeto de consecuencias normativas y un elemento fundante de derechos, lo que va a incluir que la identidad como derecho humano permita el desarrollo pleno del mismo. Por eso la importancia de que se le garantice y se le brinde la dignidad, ¿sí? Como consecuencia tenga una identidad permitiéndole el desarrollo pleno del mismo. La identidad, por otro lado, desde el ámbito jurídico, también lo tenemos en el reconocimiento y permanencia, con que algunos organismos internacionales van a proteger y van a hablar, como es en el caso de la UNICEF, la cual plantea que este reconocimiento jurídico y social de una persona la hace como un sujeto de derecho y responsabilidades. El hecho de permanecer o pertenecer a un Estado, pues lo faculta para que pueda exigirle en un momento al Estado que le cumpla con todas aquellas prerrogativas que los marca los cuerpos normativos, en este caso, pues en México sería nuestra Constitución. Y por otro lado tenemos lo que es la dignidad individual y colectiva. Es decir, si bien es cierto, el ser humano tiene que fomentar el vínculo con su entorno, también esto le va a ayudar o contribuir a que pueda desarrollarse en otros ámbitos como los sociales, económicos, culturales, perdón. Por eso la importancia del reconocimiento y pertenencia de la identidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos va a definir a esta identidad como el conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo o bien frente a la colectividad, es decir, nos hace distintos a cualquier ser vivo. Por eso la importancia del reconocimiento en los marcos legales. Ya hablando un poquito de los marcos normativos internacionales, pues tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce una personalidad jurídica y nacional en sus artículos 6 y 15. Tenemos otro cuerpo normativo como la Convención de Derechos Humanos en su artículo 3 que reconoce esta personalidad jurídica, y en su artículo 18 como el derecho a un nombre y un apellido. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16, reconoce la personalidad jurídica, mientras que en su artículo 24, una inscripción y un derecho a un nombre. Hablando un poquito ya básicamente sobre la investigación hacia el fundamento del derecho humano a la identidad, vamos a establecer entonces que la identidad es un componente esencial que acompaña al ser humano a lo largo de su vida. Esta va a contribuir significativamente a su formación, contribución y deconstrucción. ¿Por qué construcción y deconstrucción? Porque a lo largo de la vida el ser humano va cambiando, va evolucionando, no permanece fijo, ¿sí? Sino que constantemente busca esta deconstrucción en razón de la temporalidad, en razón de su experiencia, en razón de sus vivencias, por lo cual va a permitir una realización personal, la inserción social y el otorga un reconocimiento jurídico. Este reconocimiento jurídico lo va a facultar para que pueda acceder y exija sus derechos fundamentales.
Es decir, primero se tiene entonces que garantizar este reconocimiento del Estado que tiene hacia el ser humano para que pueda este ser humano exigir el cumplimiento de estos derechos secundarios que vienen con el derecho a la identidad. Por otro lado, tenemos que la identidad y la dignidad como derecho humano debe fundamentarse en la consagración de la personalidad, lo cual va a permitir el construir un autoconocimiento, una autodefinición y propiciar un mejor desarrollo personal. Este autoconocimiento que permite la identidad es el comprendernos quiénes somos, el establecer nuestras propias esencias, y en el ámbito del desarrollo personal, pues el evolucionar y alcanzar nuestro potencial, como en su momento Joseph Llevar, pues hablaba sobre una llamada, ¿no? Y una tarea que tiene el ser humano. El fundamento antropológico de la entidad se construye en el devenir del ser humano a lo largo de su vida a partir de la percepción de sí mismos y sus experiencias. Porque de su percepción de sí mismo, pues es como nos vemos en cada etapa de nuestra vida, cómo las experiencias vitales van guiando nuestro camino y nuestra proyección, cómo los cambios corporales transforman físicamente que nos vamos moldeando con una intención, con lograr metas, el vernos mejor, el sentirnos mejor. Esto va a influir definitivamente en cómo nos percibimos. ¿Sí? Y otro de los factores o elementos que va a influir para el fundamento de la identidad, pues son los cambios cognitivos. Hay una evolución del pensamiento y de la mente en el ser humano a lo largo de su vida. Parece ser pues que estamos con esta intención de mejorar y con el paso quizás en el ámbito pues, educativo, con los niveles académicos, pues cada paso, cada nivel que cursamos, vamos cambiando esta facultad cognitiva y por lo tanto nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver nuestro entorno, pues hace parte de nuestra identidad. Pero no podemos dejar que a un lado al ser humano como un ser social. Si bien es cierto, hay una individualización y una defensa de la singularidad, el ser humano no es un sujeto aislado. ¿Por qué? Porque los cambios van en comunión con los demás y el entorno definitivamente va a influir en el desarrollo de esta identidad. La interacción con los demás, el entorno, el sentido de pertenencia que empieza a generar en una comunidad y este reconocimiento, hasta el reconocimiento social que se tiene, pues también va a influir en esta identidad del ser humano. ¿Sí? Es decir, todos estos elementos hacen al ser humano un sujeto de derechos en la comunidad. Por otro lado, tenemos que la identidad también tiene que fundamentarse en una narrativa. ¿Por qué? Porque esta inserción en comunidad pues busca crear una narrativa personal en donde el entorno construye la historia del individuo, pero que también el mismo individuo, el mismo ser humano, se va a apropiar de ella, no necesariamente cambiar su identidad por lo que dicen los demás, pero definitivamente se influye, ¿no? Algunas expresiones, pues, mi historia es un reflejo de mi comunidad, el entorno moldea quién soy, es decir, pues hay de cierta forma un impacto de esta narrativa que tiene la sociedad frente al ser humano. La identidad o el fundamento de la identidad del ser humano, pues podemos decir que hay un nivel de desarrollo histórico en el cual va a condicionar constantemente la construcción y deconstrucción de la identidad. ¿Por qué? Porque estos elementos van a forjar la historia de la persona y la va a orientar hacia un futuro, en el cual el desarrollo histórico, el contexto cultural, la deconstrucción y construcción, pues van a ser elementos que estén constantemente dentro de la vida del ser humano y que van a permitir que pueda estar desarrollándose, que pueda estar mejorando, que pueda buscar su mejor versión.
En otras palabras, una búsqueda continua de sí mismo, una búsqueda en la cual queramos tener este autoconocimiento, este reconocimiento, pero que no es aislado, sino que hay una interacción con el mundo, con una evolución personal, con una pretensión, con algunas aspiraciones en las cuales se va a orientar hacia el futuro, se va a adaptar también a los cambios. ¿Por qué? Porque si el ser humano permanece o está en esta noción en el cual dice, ya logré lo que quería, creo que en este momento, pues no hay una evolución personal. Normalmente se establece o se dice que se debe adaptar a los cambios, ¿no? Es decir, la identidad como tal, pues es un viaje inalcanzable. ¿Por qué? Porque hay un proceso dinámico y vital esencial para la realización individual y la inserción social, siempre en evolución y en constante diálogo con su entorno, lo que va a propiciar pues que busquemos realizarnos personalmente, colectivamente, estar o ser parte de un grupo social, esta búsqueda continua en el cual tiene que partir de este derecho humano a la identidad como un reconocimiento jurídico, ¿sí? A partir ya sea de los cuerpos normativos nacionales o internacionales, como ya se menciona. A grandes rasgos, pues ese sería como el fundamento antropológico y jurídico de la identidad, y en lo cual pues se va a soportar desde la dignidad, ¿sí? El reconocimiento y garantía que tiene el Estado y la obligación que tiene el Estado de garantizar estos derechos que le permitan al ser humano desarrollarse para sí y para los demás. A continuación, el doctor Luis Moreno pues va a hacer algunos comentarios en relación a esta serie de ideas que se plantean. Muchas gracias, Luis. Más bien, sí, nuestro moderador invita al auditorio por si hubiera inquietudes, preguntas, comentarios, más bien, con base en ello podemos dialogar. Nosotros hemos pensado, maestro Antonio, si se desarrolla de esta manera, podríamos abrir el espacio por si hay comentarios, dudas o inquietudes. Sí, doctor, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente. Es un tema sin duda relevante, importante. Recordemos que la identidad también puede ser considerado como un derecho llave dentro de los derechos humanos que nos dan acceso y nos permiten la garantía de otros más. Abrimos entonces un espacio de preguntas y respuestas para que nuestro público que tenemos aquí presencial. Para quien tenga alguna duda para nuestro ponente, adelante. Todo ha quedado suficientemente claro. Realmente la exposición ha sido bastante clara, bastante concisa, sustancial. Por lo tanto, agradecemos tanto al doctor Luis Moreno Diego y al doctor Luis Giselle Álvarez Córdoba por su ponencia. Y yo sí quisiera hacerles una pregunta, doctores, en relación con el derecho a la identidad, pero también el derecho humano al olvido. ¿Creen ustedes que hay una colisión de derechos? Y en todo caso, si tuviéramos que ponderar, ¿qué derecho humano tendría que prevalecer por encima del otro? Bien, si gustas, atiendo la cuestión, Luis Giselle. Si quieres integrar alguna otra parte, adelante. La respuesta, creo que del ámbito jurídico nos tenemos que ir al ámbito filosófico y tenemos que identificar dónde está el ser y la consecuencia del ser, en este caso. Y parece ser que el derecho es a la identidad, es el derecho a ser yo. Derivadamente ante ello viene al olvido, pero no podría fundamentar el no ser primariamente. De hecho, en cuanto existe el derecho a la identidad,
se dan, como bien mencionaba usted, doctor, se dan algunos derechos derivadamente, como en ese caso sería incluso la posibilidad del derecho a la muerte. El gran dilema de uno de los grandes dilemas bioéticos y demás de nuestro tiempo, si puedo privarme o hacer el trámite y la gestión para privarme de la vida. Está el derecho fundamental y primero a la vida y a la identidad, y derivadamente se daría ello. No podría en una ponderación, no podría poner primariamente el derecho al olvido, como el derecho eutanásico, no podría ponerlo primariamente. Primero está el derecho fundamental a la vida y en este caso el derecho a la identidad, y derivadamente de ello puedo integrar algunos otros derechos. Sin embargo, precisamente me voy al ámbito filosófico porque primero se es, y después de ser, se puede expresar, se puede valorar la conducta a través de la ética, como en este caso, derechos derivados de esa identidad o de ese derecho fundamental a la vida. No sé si respondo. Sí, doctor, por supuesto, le agradezco su reflexión. La verdad que pudiéramos de ahí derivar muchos temas más, así como lo que usted comenta, son temas de actualidad, pero no quisiera quitarle ya mucho más su tiempo. Si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta para nuestros ponentes. Muy bien, entonces agradecemos la participación de los doctores Andrés Díaz Gil y el doctor Luis Moreno Diego y el doctor Luis Gisel Álvarez Córdoba de la Universidad de Colima por su excelente presentación y ponencia hacia el soporte antropológico del derecho humano a la identidad. Sí, y de igual forma me permito, a nombre del titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, hacerles llegar su constancia de participación referente a este congreso, y esperamos con ansias el envío de su trabajo en extenso para su futura publicación. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Agradecemos el espacio de este interesante congreso e igualmente enviamos un cordial saludo. Reitero lo que mencionábamos al principio, nos da mucho gusto ver caras conocidas. Por ahí también en la toma que hacían ahorita hacia el auditorio, pude ver también al doctor Juan Miguel, por ahí anda también. Un saludo a todos y muchas gracias por el espacio. Y del tiempo no hay problema, nosotros al contrario, queremos aprovechar para dialogar y discutir algunas cuestiones con el auditorio. Sin embargo, si se cierra, adelante.